Buenos días. Estamos en la segunda charla del día de hoy del ciclo Pensar, Investigar y Diseñar. En esta ocasión nos va a acompañar la profesora Pamela Gatica, académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, quien va a exponer, ¿no es cierto?, una ponencia sobre diseño, afecto y género, tres aspectos, ¿no es cierto?, que se vinculan directamente y que veremos en detalle con la profesora. Adelante, profesora. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, Mauricio. Primero que nada, hablar de la interesante presentación de Jacqueline. Voy a cambiar un poco el tema, totalmente distinto, y voy a compartir pantalla para poder explicarles un poco de qué se trata lo que voy a hablar, ¿ya? Voy para empezar esta presentación que tiene que ver con esta vinculación de tres términos, ¿ya? Voy a contar una pequeña anécdota de esta mujer que se ve aquí sonriendo, que es Gertrude Arndt. Ella hace poco menos de 100 años, ¿ya?, decidió ingresar a estudiar arquitectura en la Bauhaus, porque la Bauhaus decía que acogía a cualquier persona que tuviera buena reputación, que no importaba su edad ni su sexo. Cuando llegó allá, en lugar de aceptarla o decirle que bueno que ya, le dijeron que por qué no se metía al curso de telares. Eso pasó con ella y pasó con otras mujeres, que si no querían ir al curso de telares, les ofrecían el curso de cerámica, porque estas eran adecuadamente femeninas, ¿no? Eso nos da la primera introducción al tema que nos convoca, que tiene que ver cómo el diseño, en cierto modo, no se puede hacer neutral, ¿no?, frente a estos tipos de temas. Las anécdotas que tienen que ver con este tipo de situaciones son innumerables, se dan en todos los ámbitos, se siguen dando, pero están a partir de hace unos 3, 4 años atrás, han adquirido tanto fuerza que han sido una ventana política para generar muchos más conocimientos, muchas más preocupaciones al respecto, ¿no? Entender el diseño como una actividad proyectual, que es un poco lo que nosotros decimos, que no tiene precisión como puede ser la ciencia, pero sí tiene una visión, ¿no? Esa visión se mueve siempre en el terreno de los significados, ¿ya? Al moverse en el terreno de los significados, en cierto modo lo que hace es afectar. El diseño afecta, se afecta por sí mismo y afecta a los demás, ¿ya? El diseño y los diseñadores no somos seres robóticos, no somos seres fuera de la norma de la vida y del cuerpo que vive y que siente, ¿no? En ese sentido, los afectos tienen dos aspectos, básicamente, ¿no? Aquellos que provienen de los fenómenos emocionales y que se transforman en cognitivos, vale decir, yo frente a un estímulo genero una serie de elementos fisiológicos eh, que se denominan emociones, que son una condición física y también son una intención. Vale decir, cuando yo siento algo, cuando yo me emociono frente a algo, mi cuerpo, mi estar es hacer algo, ¿no? Esa es mi condición. Si yo me pongo triste, te necesito hacer algo, lloro, me abrazo, necesito compensar o reconocer esa emoción como estímulo fisiológico y al mismo tiempo después se convierte en un elemento cognitivo en el cual yo tengo conocimiento del mundo a través de él, ¿no? Entonces, en ese momento se transforma en una experiencia y esa experiencia me va a gustar o no me va a gustar, dicho de una manera bastante simple. Si me va a gustar, ya va a ser una experiencia positiva y si no me va a gustar, va a ser una experiencia negativa. Por lo tanto, en ese sentido, las emociones son experiencias que se valoran, ¿ya? Es una valoración. Yo cuando tengo un estímulo frente a mí, lo que hago es valorar aquello que estoy sintiendo y por ende, posteriormente, lo guardo en la memoria como un fenómeno que se repite, ya sea viéndolo, viviéndolo o recordándolo como esa valoración, ¿no? En cierto modo, a grosso modo, bastante a grosso modo, de esa manera las emociones funcionan. Y nosotros compartimos las emociones eh,
con los animales, desde la visión, o sea, las teorías de la emoción generalmente, estoy siendo muy reduccionista en este sentido, generalmente se dividen en dos variantes o dos variables que vienen una de la teoría darwinista, en la cual hablaba de la evolución, de cómo estos animales y cómo las personas compartían una serie de gestos que se relacionaban con emociones y que eran universales, ¿no? Eso es lo que plantea también Ekman, que es una persona, un señor que todavía se dedica a esto y que tiene un gran estudio sobre estos temas, y es un área de la teoría de la emoción, la parte fisiológica, ¿ya? Que se complementa, digamos que se acopla a la otra teoría, que es la teoría cognitiva, donde se dan lo que se llaman las emociones de fondo, o a veces se llaman secundarias o componenciales. Son esas emociones como la del cansancio, como la de la ansiedad, son esas emociones que ya han pasado un procesamiento fisiológico y se transforman en una emoción, eh, ¿cómo se podría decir?, cognitiva, ¿ya? En un conocimiento. En ese sentido, en la neurobiología, en este caso Damasio, por ejemplo, ellos dijeron que lo racional junto con lo emocional es un fenómeno que no se puede dividir, vale decir, en la medida que yo tengo un estímulo y se provoca en mí una emoción, inmediatamente se produce la cognición y por ende la experiencia valorada. Por lo tanto, todo se da en un continuo, ¿ya? Un continuo que hace que nosotros comprendamos lo vivo, ¿ya? Lo vívido. Por lo tanto, al comprender lo vívido y compartirlo, es parte también la emoción de lo que es la construcción cultural, encarnando significados en los gestos, ¿no? De esa manera, los afectos son parte de la cultura, de los hábitos, de los modos en que se construyen rituales, en los que se construyen normas, en los que se construyen creencias y se encarnan significados, ¿no? En el sentido de la encarnación por la relación que puede tener la emoción con lo fisiológico, ¿ya? Desde este sentido, esta encarnación que se produce va a depender de la visión que tiene una estructura social hasta un lugar en particular, ¿no? De cómo ven el mundo, cómo lo han convivido, cómo lo han experimentado socialmente el mundo, ¿ya? Dependiendo obviamente de los estímulos que han tenido, dependiendo de las herencias que han tenido, y también de la lingüística, que tiene mucho que ver con la cultura simbólica que asociada a lo que planteaba Bourdieu, en donde están las normas, los valores, las tradiciones, que también se encarnan en el lenguaje, ¿no? Nosotros no decimos en Chile voy inmediatamente, sino que decimos voy al tiro. Esa manera de decir al tiro es una metáfora cotidiana, una metáfora que está asociada a una emoción, vale decir, no es un inmediatamente frío robótico, ¿ya? Es un inmediatamente emocional, voy al tiro. Eh, si yo quisiera programar una inteligencia artificial para darle digamos, la apariencia de emocional, probablemente tendría que ponerle estos giros, ¿no? Estas metáforas. Las metáforas nos hacen emocionales, ¿ya? O por lo menos encarnan esta emoción en el aspecto lingüístico, obviamente. Y frente a este tema, me gusta mucho esta frase del psicólogo social mexicano Pablo Fernández Crislier, donde dice que en cierto modo esta encarnar en los gestos dicta la pauta de lo que ha de ser reconocido como sentimiento y la forma en que se va a sentir, ¿no? Esta cosa de cómo hay una compartición, digamos, un compartir la manera en que sentimos, ¿no? La manera, el tipo, la intensidad y circunstancias de una emoción van a depender, obviamente, de los cánones sentimentales de ciertas culturas, ¿no? Uno viaja a otros países, por ejemplo, que son muy diferentes a los nuestros, por ejemplo, en Oriente, o si viajas a Europa, a los países nórdicos, o incluso si uno cruza la cordillera en Argentina, o va donde los hermanos peruanos, o al sur, hay una manera, una intensidad, hay una circunstancia en esos lugares que se genera
formación de sentimientos comunes en ese sentido, ¿no? Que se comparten y que se aprenden y que se heredan. ¿Ya? Eso es súper interesante entenderlo de esa manera, ¿no? Que lo compartimos todos, aunque no lo creamos. Por lo tanto, este fenómeno de las emociones, es un fenómeno que no se puede explicar, ¿ya? O no tiene sentido explicarlo, ¿ya? Aunque se puede, pero no tiene sentido, sino que el sentido es comprenderlo, porque tiene que ver con esta encarnación de un fenómeno vital, ¿ya? Que está asociado obviamente a aquello que me afecta. Cuando ya algo se me ha interiorizado, se me ha atravesado en el conocimiento personal, me afecta, ¿no? Y el diseño, dentro de esta mirada de lo emocional, de lo afectivo, con lo que produce, con lo que materializa, con estos artefactos, que sean, ya sean productos, ya sean interfaces, ya sean instalaciones, cualquier elemento, ha hecho una construcción o ha hecho una manera de trabajar el diseño con las emociones, que básicamente se podría describir en estas cuatro tipologías, ¿no? Una tipología que tiene que ver con la emoción como una experiencia física y psicológica, por aquello que yo puedo sentir con este producto o digamos, presentación visual, ¿no? Cuando hay luces, cuando la textura no sé, de un sillón, el ruido de una puerta de automóvil, ¿no? Luego tenemos la emoción como una representación física, básicamente asociada a los caracteres, a cuando un objeto tiene personalidad o tiene cara. A cualquier cosa que le pongamos dos ojos se transforma en una representación física de la emoción humana. A la emoción como factor de medida, o sea, cuando yo utilizo y busco parámetros, busco aspectos posibles de medir frente a lo que se produce en este aspecto de una persona con lo que está interrelacionado. Y también la emoción como parte de construcción de significado, ¿no? Esta parte más compleja, más subjetiva, ¿ya? Que es la que un poco nos interesa en este momento. ¿Qué pasa? Porque la experiencia, digamos, asociada a nuestros constructos personales, culturales, ¿ya? Está siempre teñida de los valores que heredamos, porque los heredamos con cariño, porque nos afectan, nos pertenecen. ¿Ya? No es algo que heredamos de manera impuesta, generalmente es de manera bastante cariñosa, por decirlo así, pero suelen ser dicotómicos, vale decir, siempre con esta separación de aquello que es masculino, de aquello que es femenino, de aquello que es hombre, de aquello que es mujer, varón, de toda esta mirada que tiene que ver con los géneros. Una persona tiene un color incluso antes de nacer, ¿no? Cuando se dice, no, mira, voy a tener una niña, la niña ya inmediatamente algo rosado va a tener. O es un niño, va a tener algo celeste. O sea, ya existe una dicotomía o existe digamos, una separación desde incluso antes de nacer y así lo entendemos y lo encontramos muy natural, ¿no? Y también jerárquica, vale decir, en estas diferencias que se producen, ya dicotómicas, se produce que se supone que hay ciertas superioridades o aspectos más importantes o más urgentes que los otros que son menos urgentes, secundarios, ¿no? Que tiene que ver un poco con toda esta desigualdad en la cual nosotros estamos viviendo en general, ¿no? Que producen elementos de control, ¿ya? De control social, de control político, de control familiar, ¿no? Se institucionalizan a veces estos valores y por lo tanto tiñen todas nuestras prácticas y tiñen todas nuestras epistemes o conocimientos que nosotros generamos. ¿Qué pasa entonces? A mí, cuando nos enfrentamos con esta situación, ¿no? De esta dicotomía, de este saber que hay una manera de afectar el mundo y de afectarme el mundo, y de que estas son experiencias valoradas, la única oportunidad que me queda, en cierto modo, si yo pretendo ser una parte activa de la transformación, es justamente entender que la experiencia de otro u otra es mi propia experiencia, ¿no? Es la empatía. ¿De qué manera yo puedo ponerme en el lugar de aquella o de aquella en la cual
eh, su experiencia valorada, en la cual sus posibilidades identitarias, en las cuales sus desigualdades, discriminaciones e incluso a veces violencias, por esto mismo, ¿no? Marginalidades, produce la empatía, ¿no? Y no solamente hablemos de marginalidades, también hablemos de lo que son o lo que entendemos como aspectos súper naturales, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Entonces ahí tenemos un aspecto interesante y es cómo reconocemos, ¿no?, el cuerpo como un territorio político, ¿ya? Existe una imposición social, como les decía, que no tiene que ver con una imposición a veces violenta, sino que es heredada, incluso cariñosa, en la cual mi cuerpo o tu cuerpo o los cuerpos pasan a ser territorios que tienen ciertas, ¿cómo podríamos decir?, políticas, ¿no? Ciertas normas, que generalmente son normas heterosexuales, heteronormadas, ¿no? Y patriarcales, que ha sido la herencia que tenemos hasta el día de hoy y que ha teñido y es transversal a todas las esferas de nuestra vida, de nuestra cotidianidad y de nuestra, también, ¿por qué no decirlo?, de la manera en que investigamos. Eso también es importante. En este sentido, un elemento importante, ¿no?, cuando estamos hablando de lo que significa vincular lo emocional, el diseño, nuestras prácticas, es importante entender que las identidades, ¿no?, son una parte importante que se utiliza para romper estas dicotomías, ¿no?, que para cuestionar estas superioridades, ¿no?, de lo binario, de lo, digamos, superior frente a aquello que no lo es, que son aspectos interseccionales de raza, género, edad, ¿no? Porque no solamente tenemos un tema estamos hablando de género, pero también está el tema de la edad, de la raza, donde se supone que hay algo que está por encima, ¿ya? Y hay una horizontalidad también que está valorada, ¿no? Y que evidentemente la visualidad y los productos y lo que se diseña se va tornando género diversas, ¿no? El diseño, la práctica del proyecto empieza a adquirir esta género diversidad que tiene que ver con la experiencia valorada, con la necesidad del reconocimiento de esta experiencia valorada, ¿no? Y que se expresa, ¿ya?, explorando todas las diversidades que suponen nuevas formas afectivas, que suponen desarrollar junto con todo lo que son los aspectos del consumo, que son los aspectos, digamos, propios de la cotidianidad actual, y al mismo tiempo lo que hacen es crear estas nuevas visibilizaciones de lo diverso de manera un poco explosiva, ¿no? Como puede ser un poco lo que hablamos cuando vemos estos trabajos, por ejemplo, el que estamos viendo acá, de cómo se generan una suerte de no separación, incluso de unión de lo que podría ser estas separaciones anteriormente dicotómicas, ¿no? Y jerárquicas. La expresión de género es algo que es tremendamente importante en la visibilidad y en lo afectivo, ¿no? No solamente está la comprensión de un género al cual las personas digamos, se refieren, sino que también la expresión de ese género, y que generalmente es disruptivo, ¿ya?, como todo lo que pretende aparecer en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se genera un fenómeno a veces díscolo, ¿no?, del tema, de lo afectivo, de lo sexual también, en la cual se responde de manera, ¿cómo se llama?, díscola, de manera, podríamos decir, em, ¿cómo se dice? Cuando gritando, ¿no? Expresando a toda voz, como un poco este afiche de un estudiante mío, él
ahí expresa un poco a través de ciertas referencias rusas esta manera de vivir, nuevas maneras de vivir el género, nuevas maneras de entender lo que está invisible y al mismo tiempo sufre injusticias, ¿no? De que está discriminado también. O sea, se discrimina a una persona por su expresión de género y se discrimina sus afectos, ¿no? Se discrimina su manera de estar en el mundo y se la desplaza territorialmente como cuerpo, ¿ya? Y al mismo tiempo se la valora de manera negativa. O sea, se genera todo un circuito negativo en torno a esta expresión que tiene que ver con el género, ¿no? En el caso de la queerización a veces, ¿no? Todo se vuelve díscolo, se vuelve, ¿cómo se dice? Se vuelve, ¿cuál es la palabra? No la tengo ahora, pero básicamente es como explosivo, ¿no? Es súper importante tener en cuenta que las experiencias de los movimientos LGTBQ más han introducido junto con los feminismos eh, aspectos visuales, maneras de entender el mundo, maneras de amar distintas y de querer distintas, que hacen que la experiencia de vivir también sea distinta, por lo tanto, la experiencia que tenga frente a los cuerpos, frente a lo que me afecta, también cambia o va a cambiar o está cambiando, ¿no? Eso es importante porque tampoco es algo que esté tan cambiado en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Se produce entonces una, ¿cómo se puede decir?, perspectiva desde el diseño, en donde el diseño adopta estos conocimientos, ¿no? Que un poco he dicho a vuelo de pájaro, y estas perspectivas en la teoría para trabajar discursos, teorías, metodologías y, por supuesto, proyectos, ¿no? Entonces el proceso se transforma en una actividad que tenga que ver con la equidad, con el activismo, con la ciudadanía, ¿no? Y con los seres vivos género diversos. Y en eso incluyo también a los animales. En Santiago la cantidad de animales es casi la misma que de personas. O sea, se produce también unas relaciones afectivas con lo vivo, ¿no? Que a veces también incluye a veces también la biodiversidad, la fauna y la flora de la ciudad. Entonces ahí hay un proceso que te obliga a tener una perspectiva, ¿ya? Un poco es la imagen que vemos acá, son ejercicios que hemos hecho con estudiantes, trabajando esta metodología, en las cuales la perspectiva que hemos puesto frente al desarrollo de algún proyecto es estos tres elementos, ¿no? El género y el afecto y cómo se pueden generar proyectos de distinto tipo, entendiendo estos elementos que hoy en día suelen ser problemáticos, ¿ya? No lo siempre lo son, pero suelen ser problemáticos en general, ¿no? Acá también tenemos otros ejemplos de los encargos o de las propuestas de estos estudiantes que tuve este año en el curso que hago sobre este tema, en donde ellos trabajaron distintas metodologías vinculadas a la mirada afectiva, pero con estos temas del género y cómo afecta, ya sea en el caso del reloj que detecta el machismo y el micromachismo, la misoginia, o el jabón que te entrega la necesidad de sentirte querido, de sentirte afectado, amado, o bien estos productos menstruales femeninos para la gente, digamos, no binaria, ¿no? Ahí hay una mirada distinta, una perspectiva diferente, que por supuesto en las metodologías, cuando se estructuran, porque obviamente lo que uno cuando uno explora y encuentra nuevos conocimientos, no desecha para nada lo que ya está recorrido. Por lo tanto, las metodologías nos permiten seguir desarrollando estas visiones. Ahora bien, también más adelante interesante sería también desarrollar nuevas metodologías, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de la mirada, digamos, diversa, obliga no solamente a ver los temas, sino que también a pensar de manera distinta.
¿no? Es algo que atraviesa completamente un poco lo, lo vital, ¿no? Es mucho más, tiene una fuerza epistémica mucho mayor que solamente eh, usar una u otra metodología para un proyecto, ¿no? En ese caso, entendiendo un poco todos estos elementos y ya como para terminar, ¿no? Hay un elemento importante que es que las cosas no tienen por qué seguir siendo así porque son así, ¿ya? Que es un poco el discurso de encogida de hombros, decimos, bueno, las cosas siempre han sido así, ¿ya? Y eso ha sido un argumento previo para cualquier voluntad de cambio, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que cuando se generan estas tres miradas, estas tres, digamos, esta unión del diseño con el género y con lo afectivo, ¿no? Se produce desde la mirada empática, ¿no? Situada en el sentido de lo situado, como decía Donna Haraway cuando hablaba del conocimiento situado, ¿no? Ese conocimiento que no está como mirando desde lejos, sino que está ahí, en ese momento, con todas las subjetividades que tiene el estar ahí en la experiencia misma, ¿no? Y eso te permite también, posibilita, por decirlo de alguna manera, una visión de proyecto transformativo, en el sentido de que si vamos a entender que lo que nos afecta afecta a los demás, también con ello podemos entender que podemos transformar ciertos elementos y hacernos parte comprometida de esos cambios o de esas necesidades que se están dando, ¿no? Eso sería, y les doy muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pamela, por tu charla, muy interesante, muy actual, tu forma, la manera de abordar esta nueva realidad. Bueno, con esto hemos finalizado nuestro quinto día de nuestro ciclo de charla. Doy las gracias a todos y a todas y nos volvemos a encontrar este miércoles con un nuevo ciclo de charla. Gracias.